Muchas gracias, hermano Lance, y muy buenos días tengan todos, hermanos. En esta mañana quiero hacer los comentarios para la meditación. En la segunda lectura que se hizo es en las cartas pastorales que conocemos, cartas de Pablo dirigidas tanto a Timoteo como a Tito. Y hay bastantes consejos, exhortaciones que ahí encontramos en estas cartas que Pablo hace con estos hermanos y para también la iglesia a que ellos están encargados. Y en esta mañana, en realidad, lo que aquí vamos a hacer es meditar en todas estas cosas que tenemos acá, porque aunque Pablo está haciendo mención de ciertas cosas de suma importancia tanto para la iglesia como para los hermanos, en ese tiempo habían circunstancias diferentes a las que ahora nosotros tenemos, y muchas de las cosas son relevantes en nuestros días y algunas otras no nos afectan, pero sí la mayoría de ellas nos ayudan para un mejor entendimiento de la palabra del Señor. Por ejemplo, la lectura que hoy hicimos de los capítulos 3 y 4 de la segunda carta que Pablo hace a Timoteo. Pablo hace esta carta, más bien la escribe en un momento en el que él está prisionero, y no prisionero como lo estuvo hace como 2 años atrás, en la cual gozaba de ciertas libertades, podemos llamarlo así, porque él alquilaba una casa y recibía ahí a los hermanos y personas que lo querían ver y hablar con él, oír la predicación de Pablo. En este momento, en esta ocasión en la que Pablo hace esta segunda carta a Timoteo, él se encuentra prisionero, pero ya no está en la casa que él alquilaba, sino está en una prisión donde no goza de ciertas libertades. Cuando los hermanos quieren ver a Pablo, les cuesta, tienen mucha dificultad para ir a verlo. Y no digamos que Pablo quisiera recibir a todos en ese momento, pero veamos el ánimo que tiene Pablo a pesar de las circunstancias en las que se encuentra. Pablo a estas alturas ya ha sido sentenciado y está sentenciado a muerte. Él aquí al final de los consejos que le hace a Timoteo al final del capítulo 4, casi él hace mención de que su tiempo está cerca, que él dentro de muy poco está dice, está tiempo para ser sacrificado, es decir, para morir, para ser sentenciado. Así que, aunque él se encuentra en estas situaciones, Pablo no se preocupa por él y ni por su situación, sino más bien por la preocupación de los hermanos, por la preocupación de la iglesia y que todo salga bien. Y es por eso que Pablo le escribe esta segunda carta a Timoteo, en la que al principio lo anima para que él se mantenga, para que él siga en la predicación del Evangelio.
Interesante que en el capítulo 3 a Pablo le agrega algo más a Timoteo que él debe de saber, y es una de las preocupaciones de Pablo. Cuando comienza Pablo el capítulo 3, aquí Pablo le menciona lo siguiente. Voy a leer los primeros 4 versículos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Y esta lista de cosas de las que Pablo le menciona a Timoteo son las que Pablo se preocupa que dentro de la misma iglesia surgirán personas que manifiesten este tipo de actitudes, que manifiesten este tipo de cosas por las cuales, aunque ellos, como veremos, aunque ellos están dentro de la iglesia, sus intereses no son de agradar a Dios, sus intereses no son de trabajar para la obra, sino son otros intereses, como dice ahí, hombres amadores de sí mismos. Y esta es una de las cosas que Pablo está advirtiendo a Timoteo que van a suceder dentro de el tiempo venidero. Cuando habla de tiempos peligrosos, está hablando de un futuro, aunque no sabemos si un futuro cercano o un futuro lejano, pero se está previniendo a que estas cosas van a surgir dentro de la iglesia. Y Pablo sabe que él quisiera estar en ese momento para ayudar y para combatir todo esto y corregirlo, pero lamentablemente él sabe que su tiempo está cerca, su partida, como dice él, y que dentro de no mucho lo van a ejecutar. No va a poder estar en ese momento, pero le encarga a Timoteo que por favor él se encargue de mantenerse y de hacer todo lo posible por evitar que dentro de la misma iglesia estas cosas puedan brotar. Tal vez que Timoteo las evite, indudablemente no las podrá evitar, pero que tenga el control y que se mantenga él en lo de el evangelio y sobre todo en lo que se requiere para un creyente, que sea un creyente entregado a hacer la buena obra. Así que si seguimos leyendo aquí los versículos 5 al 9, encontramos más cosas todavía de las que nos podemos sorprender, como dice, que tendrán, hablando de los mismos hombres que estarán haciendo estas cosas dentro de la iglesia, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercías cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hablando de que aunque dentro de la misma iglesia estos hombres aparenten ser creyentes, sumisos, aparenten ser hombres que están entregados a predicar la verdad, por el otro lado estarán negándolo con sus actitudes, con sus maneras de pensar, e incluso se deja ver aquí que estarán tratando de que la verdad sea desviada, por lo que dice aquí en el versículo 7, están siempre hablando de nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, hablando de las mujeres que siempre quieren buscar la verdad, pero al mismo tiempo por las personas quienes están acercándose nunca les va a llegar la verdad. Así que son dificultades que Pablo está previniendo a Timoteo, que dentro de la iglesia van a surgir. Una de las cosas y consejos que Pablo le da aquí, según el versículo 5, es que Pablo le pide a Timoteo que a esta gente trate de evitarlos, de no juntarse con ellos, de no relacionarse mucho con ellos. ¿Por qué? Porque no conviene a Timoteo. Antes de avanzar, en la primera carta de Pablo a Timoteo, Pablo ya le había mencionado algo de los falsos maestros y el riesgo que corría la iglesia. Si van conmigo a 2 páginas o 2 hojas atrás, en la primera de Timoteo, en el capítulo 4, ya le había anunciado algo de que estas cosas iban a surgir, porque dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y hablarán de muchas otras cosas que no tienen nada que ver con la predicación del Evangelio. Así que Pablo ya les había dicho algo de esto a Timoteo, pero es interesante que ahí mismo Pablo le da el consejo a Timoteo aquí en el capítulo 4 y el versículo 6, cuando le pide a Timoteo que la mejor manera de evitar esto o contrarrestar todo esto es que Timoteo se mantenga en la predicación de la verdad y en lo correcto como él ha sido enseñado. Dice el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y
de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas y profanas de viejas. Ejercítate para la piedad. Cuando habla ejercítate para la piedad, es hablando del Evangelio. Ejercítate en la obra del Evangelio, en la predicación. Es mejor que ir a escuchar otras cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Aquí la palabra que usa Pablo es desecha las fábulas profanas, son cosas que nada que ver con el Evangelio. Así que no nos extrañamos de que ahora en la segunda carta Pablo ahora sí trata de preocuparse más con respecto al peligro que surgirá dentro de la iglesia. Y en los versículos, volviendo a la segunda carta, el capítulo 3, en los versículos 10 al 13, Pablo le da una serie de consejos a Timoteo, esperando que él también las pueda realizar. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, tales como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Así que parece ser Timoteo se dio cuenta de todas estas cosas, posiblemente andando con Pablo, posiblemente Pablo se las mencionó cuando él no estuvo presente, pero es interesante que Pablo le dice a Timoteo que aquel creyente que se entrega a realizar la predicación del Evangelio va a tener alguna consecuencia, una oposición, algo que lo haga pensar. En nuestros tiempos no tenemos persecución. En nuestros tiempos sabemos que la persecución, gracias a Dios, estamos en un país libre donde podemos reunirnos con toda libertad, podemos hablar con tranquilidad, predicar el Evangelio, que no hay ninguna oposición a esto, aunque habrán algunos otros lugares en las que posiblemente tengan dificultades para reunirse, pero la mayoría de los países sabemos que el Evangelio es predicado sin ninguna oposición. Pero sí tenemos nosotros aquí algo de que podamos pensar, y el riesgo puede ser mayor, no que venga de afuera, el riesgo puede ser de que esté dentro de la iglesia, y no de la iglesia en sí, sino que dentro de cada individuo. Porque si pensamos y meditamos en cómo da comienzo Pablo este consejo a Timoteo, es que dice que en los tiempos venideros, tiempos peligrosos, tiempos difíciles para que la palabra de Dios se predique, habrán hombres amadores de sí mismos, hombres amadores a los deleites más que de Dios, hombres amadores al dinero, hombres amadores a muchas otras cosas menos que de agradar a Dios. Entonces, eso es relevante para nosotros en nuestros días, porque puede ser de que dentro de un momento el creyente esté bien penetrado, tenga buen conocimiento, y de repente surja dentro de él mismo algo que lo haga elevarse, engreírse y llenarse de orgullo,
y esto lo pueda llevar a pensar en Él. Claro, dentro de nosotros tenemos que tener ese cuidado. Si perseveramos en mantenernos en este conocimiento, teniendo en nuestras manos este manual, la Biblia es como un manual que Dios nos ha dejado para que a través de él podamos mantenernos y hacer su voluntad para agradarle a Él, no para agradarnos a nosotros, no para sentirnos satisfechos, no para vanagloriarnos, sino para darle la honra a nuestro Dios. Y ese es el riesgo que corre todo creyente que no está bien puesto, bien parado en la palabra de Dios, que está haciendo las cosas con otros intereses. Así que estos consejos, como les dije a un principio, son relevantes no por lo que sucedió en ese tiempo con los apóstoles, pero es relevante lo que sucede ahora en nuestros días. Estamos rodeados de muchas supuestas iglesias que se reúnen para predicar el Evangelio, pero cuando uno se da cuenta del Evangelio casi no se habla. Se reúnen y hablan muchas otras cosas, evitan ciertas cosas, pero de lo del Evangelio, de lo que es la palabra de Dios, no se habla. De lo que se predica del reino de Dios, se desconoce en esos lugares. Y ahí es donde vemos que la mayoría de gente se reúne, mientras que los que buscan la verdad, mientras que los que buscamos mantenernos en ella, nos cuesta, y tenemos que estar conscientes de eso, porque la mayoría de las personas buscan oír algo que les agrade, oír algo que les satisfaga, no oír algo que se les señale, que exhorten a que debemos de sacrificarnos para seguir el ejemplo de Jesús. Jesús mismo lo dijo, y este versículo lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, solo para que veamos, Jesús ya lo había dicho. Lucas 9, y los versículos voy a leer del 22 y 23, hablando Jesús. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si Jesús sufrió padecimientos por la predicación del Evangelio, ¿cuánto más nosotros no lo debemos de hacer? Dice: si alguno quiere seguir en pos de mí, ¿qué decía Jesús? Niéguese a sí mismo. No se debe de amar uno mismo, no se debe de complacer uno mismo. Al contrario, por el Evangelio debemos de sacrificarnos, debemos de hacer todo lo posible porque la palabra de Dios sea predicada en cualquier lugar. Volviendo de nuevo entonces a la carta de Pablo a Timoteo, a la segunda, nos damos cuenta de que Pablo continúa diciéndole a Timoteo, ahora vamos al versículo 14 al 17, capítulo 3, otro consejo que le pide y espera que Timoteo lo realice. Dice Pablo: pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Una vez más, Pablo espera que, así como Timoteo fue instruido en la verdad, él se mantenga haciendo esto. Y una vez más, Pablo ya se lo había dicho a Timoteo en la carta anterior, en el capítulo 6, cuando le dice en el versículo 11: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, hablando de las cosas que le afectan a la persona. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Estas son las cosas por las cuales debemos nosotros mantenernos ocupados. ¿Para qué? Para que no perdamos la oportunidad de estar en el reino de Dios. Y el versículo 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Así que Pablo ya le había mandado a dar consejos respecto a estas cosas a Timoteo. Y volviendo ahora al capítulo 3 de la segunda carta, Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué es inspirada? Para ser útil, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La escritura a la que Pablo se estaba refiriendo era el Antiguo Testamento con que ellos contaban. Tanto Pablo, Timoteo, Jesús, todos tenían el Antiguo Testamento. Nosotros hoy tenemos la ventaja de tener completa una Biblia. No solo el Antiguo Testamento, que era la Biblia que ellos usaban, sino también todas estas exhortaciones y consejos, ejemplos que encontramos de ellos aquí en el Nuevo Testamento. Así que, ¿con qué fin es para nosotros el tener la Biblia en nuestras manos, o la palabra de Dios? Con el fin de, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, pensando en los demás, pensando en nuestro hermano, en nuestro prójimo, no pensando en nosotros mismos, no pensando en complacernos nosotros mismos. Y así es como Pablo le está dando todas estas exhortaciones, que si hubiera tiempo hay cantidad de exhortaciones aquí de las que nos podemos llenar y poder nosotros también animarnos a mantenernos haciendo estas cosas. Luego el capítulo 4 aquí viene la exhortación que es relevante también para nosotros, que dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa le encarga Pablo a Timoteo? Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y estas son las cosas que nosotros debemos de mantenernos haciendo, predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier momento. En cualquier momento podemos estar haciendo esto. También que nos debemos de estar exhortándonos a nosotros mismos, animándonos a nosotros mismos, haciéndonos muchas veces la explicación que damos para convencer cuál es el propósito por el cual tenemos que seguir adelante. Luego dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias.
Habrá un tiempo en que la gente quisiera oír la verdad, pero lamentablemente ellos buscarán el lugar equivocado y lo que quieren, una vez más les vuelvo a decir, lo que quieren es oír, lo que quieren estar haciendo, complaciéndose ellos mismos, porque dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad del hombre. Y esto es peligroso. Un predicador decía que las aves de rapiña, los buitres, todos estos animales que les gusta comer carne ya descompuesta, carne corrupta, decía, hasta se peleaban por estar comiendo esa carne corrupta, que no es nada bueno, carne ya en mal estado. Mientras que por el otro lado se debe de buscar el alimento espiritual, no adulterado. Entonces, ahora tiene relevancia estas palabras de Pablo aquí, cuando dice que se amontonarán maestros, como dice, para oír sus propias concupiscencias, apartándose de la verdad. Así que otro consejo y otra exhortación para nosotros, para que nos mantengamos siempre escudriñando la verdad y manteniéndonos. La persistencia en ello es la que nos va a ayudar. Y para terminar, quisiera que nosotros meditemos en todas estas exhortaciones. Jesús fue uno de los hombres que agradó a Dios y cumplió el papel por el cual Dios lo eligió, y ese papel llegó a ser muy importante en la vida de nosotros, porque realizó el papel el cual nos abrió el entendimiento para que viéramos cuál era la manera de que el ser humano agrade al Señor, y no solo lo agrade, sino que también tenga la esperanza de la vida eterna. Pero Jesús no se creyó, ni Él se elevó, al contrario, Él se humilló, y Jesús es el mejor ejemplo que tenemos y a quien hemos venido a conmemorar en este día, del cual debemos de seguir sus pisadas, del cual debemos de aprender mucho. En el momento en el que Jesús fue bautizado, se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué agradable oír o estar ante los ojos de Dios, y que Dios por lo menos tenga ese pensar de cada uno de nosotros, que nos vea como personas que le agradamos, como personas que le obedecemos y queremos servirle a Él en todo. En la segunda ocasión, cuando a Jesús se le mencionó esto, fue en el momento de la transfiguración, cuando estaban reunidos, supuestamente hablando con Elías y Moisés, y estaban cerca de ellos Pedro, y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y una vez más Dios reafirma sus palabras para con su Hijo amado, para el hombre que vino a abrirnos el camino para acercarnos a Dios, para recibir de Él el perdón
de los pecados. Y en esta mañana quiero que meditemos en estas cosas, cómo nosotros estamos haciendo para agradar a Dios, para que seamos considerados personas ante los ojos de Dios como personas que le agradamos. Este versículo que Pablo se lo deja a Timoteo aquí en el capítulo 2 y en el versículo 15, quiero que con esto meditemos y cada uno meditemos cómo estamos y qué estamos haciendo por agradar a nuestro Dios. Que dice Pablo a Timoteo, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros estamos con el manual con el cual podemos darle un buen uso para agradar a nuestro Dios. Y la esperanza de cada uno de nosotros debe ser que nos mantengamos haciendo lo correcto, dándole buen uso a este manual para estar en el reino de Dios y ver ante los ojos de Dios que le agradamos. Espero que estas palabras y estas exhortaciones que Pablo nos deja aquí nos ayuden para mejorar nuestra vida espiritual y sobre todo la convivencia que tenemos que tener entre nosotros. Que Dios nos bendiga.